Mi esposa presumió, yo pongo las reglas aquí. Así que empaqué y la dejé gobernar su propia soledad. 10 años de control se hicieron añicos cuando finalmente reclamé mi vida y vi su reino desmoronarse sin su súbdito obediente. Fue durante una cena de domingo típica cuando esas palabras finalmente me quebraron. Yo pongo las reglas aquí, anunció con una sonrisa de suficiencia, mirando a nuestros invitados como para asegurarse de que la oyeran alto y claro. La declaración quedó suspendida en el aire como una guillotina sobre mi dignidad. 10 años de matrimonio habían llevado a este momento. 10 años de ceder lentamente pedazos de mí mismo hasta que apenas reconocía al hombre en el espejo. El control no sucedió de la noche a la mañana. Se deslizó lentamente, disfrazado de preocupación, de preferencias, de pequeñas sugerencias que se convirtieron en exigencias. Primero, fueron comentarios sobre mi ropa, luego con quién podía pasar el tiempo y, finalmente, cómo debía pensar. Mis amigos habían desaparecido uno por uno, considerados malas influencias o pérdidas de tiempo. Las visitas familiares se volvieron cada vez más raras, siempre con alguna excusa conveniente de por qué no podíamos asistir a las reuniones. Recuerdo cuando nos conocimos en una fiesta de la empresa. Su confianza me había atraído como una polilla a la llama. Esa misma confianza se había torcido en algo irreconocible a lo largo de los años. Lo que una vez pareció asertividad se había transformado en dominio. Lo que confundí con pasión se convirtió en control. Esa noche, después de que nuestros invitados se fueran, me quedé en nuestra cocina lavando los platos mientras ella criticaba cómo me había comportado durante la cena. Aparentemente, la había avergonzado al estar en desacuerdo sobre un tema político. Tú no sabes nada sobre eso, siseó. La próxima vez, simplemente mantén la boca cerrada. Asentí en silencio, una respuesta que se había vuelto automática. Por dentro, algo finalmente se rompió. A la mañana siguiente, mientras ella dormía, me senté en nuestro patio trasero viendo el amanecer, contemplando cómo había llegado a estar tan disminuido. ¿Cuántas veces me había tragado mis palabras para mantener la paz? ¿Con qué frecuencia había abandonado mis propios intereses porque no encajaban en su visión de quién debería ser? Pensé en nuestras recientes vacaciones, donde me había reprendido por charlar demasiado tiempo con un guía turístico, acusándome de coquetear cuando simplemente estaba siendo amable. En el trabajo ese día, no podía concentrarme. Sus palabras seguían resonando. Yo pongo las reglas aquí. Como si yo fuera un niño, como si mis pensamientos y sentimientos no significaran nada. Durante el almuerzo, llamé a mi antiguo compañero de cuarto de la universidad, con quien no había hablado en casi 2 años. Escuchar su voz me trajo recuerdos de quien solía ser. Alguien con opiniones, pasatiempos y risas. Esa tarde, ella llegó a casa con bolsas de compras llenas de ropa que había comprado para mí. Artículos que nunca elegiría por mí mismo. Tu guardarropa es vergonzoso, declaró, arrojando las bolsas sobre nuestra cama. Estos son más apropiados. Le agradecí en voz baja mientras algo dentro de mí gritaba. Más tarde esa noche, criticó cómo cargué el lavavajillas, reorganizándolo por completo mientras suspiraba dramáticamente. Cuando traté de ayudar, apartó mi mano. Solo déjame hacerlo bien, espetó. Luego vinieron los comentarios sobre mi peso, sobre cómo me estaba dejando ir, sobre cómo no era lo suficientemente ambicioso en el trabajo, sobre cómo mi familia nunca tuvo modales adecuados. Mientras yacía despierto esa noche, escuchándola dormir a mi lado, me di cuenta de que me había convertido en un invitado en mi propia vida. La casa en la que vivíamos había sido decorada a su gusto. Comíamos lo que ella quería, veíamos lo que ella prefería, socializábamos con sus amigos. Mi existencia se había reducido a un papel secundario en su historia. A la mañana siguiente, mientras ella estaba en la ducha, miré nuestra foto de boda enmarcada. Nos veíamos tan felices, tan iguales. No pude precisar exactamente cuándo había cambiado el equilibrio, cuándo había comenzado a desaparecer, pero supe con una claridad repentina que no podía seguir desapareciendo. Ni un día más. 3 días después de esa cena, me senté en una cafetería al otro lado de la ciudad, esperando nerviosamente. El abogado llegó puntualmente, vestido de manera informal como había solicitado. No quería que nadie que pudiera conocer a mi esposa reconociera lo que estaba sucediendo. Por primera vez en años,
Estaba tomando medidas sin permiso, y la mezcla de miedo y euforia era vertiginosa. Necesitas documentar todo, me aconsejó el abogado después de escuchar mi situación. Comienza a llevar registros del comportamiento controlador, información financiera y cualquier instancia que pueda considerarse abuso emocional. Asentí, ya habiendo comenzado un diario secreto en la computadora de mi trabajo. El abogado deslizó una tarjeta de presentación sobre la mesa. Llámame cuando estés listo para seguir adelante. Esa tarde, creé una nueva cuenta de correo electrónico en la biblioteca pública y abrí una cuenta bancaria separada durante mi hora de almuerzo al día siguiente. Pequeñas cantidades de mis cheques de pago ahora se desviarían allí. No lo suficiente como para levantar sospechas, pero sí lo suficiente para crear un fondo de emergencia. Investigué apartamentos en un vecindario que ella nunca visitaría. Encontré un modesto apartamento de una habitación dentro de mi nuevo presupuesto. La parte más desafiante fue mantener la normalidad en casa. Continué asintiendo a sus críticas, estando de acuerdo con sus decisiones y desempeñando el papel que había perfeccionado durante años. Pero algo había cambiado dentro de mí. Ahora era un actor consciente de su actuación en lugar de alguien que había olvidado que estaba en el escenario. Comencé a dar paseos solo, alegando órdenes del médico por mi preocupante presión arterial. Durante estos paseos, llamaba a viejos amigos, reconectando en voz baja. Mi hermano, con quien no había hablado adecuadamente en 3 años debido a que a ella no le agradaba, se derrumbó cuando finalmente lo llamé. Pensé que te había perdido para siempre, dijo, con la voz quebrada por la emoción. 6 semanas después de comenzar mis preparativos secretos, anunció que estaba planeando un viaje de fin de semana con sus amigas a un balneario. Estarás bien solo, supongo, dijo, más como una afirmación que como una pregunta. Le aseguré que podría arreglármelas, sugiriendo que extendiera su viaje si quería. La casa podría mantenerse limpia por unos días, bromeó, aunque ambos sabíamos que no era realmente una broma. La noche antes de su partida, apenas pude dormir, mi mente corriendo entre la duda y la determinación. ¿Estaba exagerando? ¿Era esto realmente necesario? Luego criticó cómo había empacado su maleta, vaciándola por completo para volver a doblar todo correctamente mientras enumeraba todas mis deficiencias. La duda se evaporó. Después de dejarla en la casa de su amiga, desde donde partirían juntas para su viaje, conduje directamente al banco. Retiré la mitad de nuestros ahorros conjuntos, legalmente míos, como el abogado había confirmado, y los deposité en mi nueva cuenta. Luego, recogí los documentos esenciales que había reunido gradualmente y escondido en mi casillero del gimnasio, certificado de nacimiento, pasaporte, información del seguro y copias de las declaraciones de impuestos. En casa, empaqué metódicamente. Ropa, artículos personales, fotografías familiares y algunos recuerdos que ella no había considerado de mal gusto y tirado. Tomé solo lo que era innegablemente mío, sin dejar lugar a acusaciones de robo. Los muebles, los aparatos electrónicos y los artículos de lujo podían quedarse. Eran simplemente accesorios en una vida que ya no quería vivir. Mientras cargaba el coche, nuestro vecino anciano saludó desde el otro lado de la calle. Por un momento, me quedé helado, preguntándome si él le mencionaría esto a ella. Luego recordé cómo ella se había burlado de su senilidad en nuestra última reunión de vecinos. Algunos secretos, al parecer, se mantendrían a salvo gracias a su propia crueldad. Con el coche cargado, me paré en nuestra sala de estar por última vez. A pesar de haber vivido aquí durante 7 años, no sentía ningún apego al espacio que ella había reclamado como su dominio. Coloqué la llave de mi casa y una carta sellada en el mostrador de la cocina. La carta era breve, indicando que dejaba el matrimonio y que me contactaría a través de mi abogado. Sin explicaciones, sin acusaciones, sin súplicas de comprensión, nada que pudiera ser tergiversado o usado en mi contra. Alejarme de esa casa fue como salir del agua después de casi ahogarme. Cada milla traía pensamientos más claros, respiraciones más completas. El GPS me dirigía a mi nuevo apartamento, pero yo ya me dirigía a un lugar mucho más importante, de vuelta a mí mismo. La primera noche en mi nuevo apartamento fue surrealista. Me senté en un colchón de aire comprado apresuradamente, rodeado de cajas y silencio. Ninguna crítica sobre la comida para llevar que había pedido.
Ningún comentario sobre mi elección de música que sonaba suavemente desde mi teléfono. Ninguna tensión en mis hombros, anticipando la próxima mirada de desaprobación. Solo silencio, solo paz. Mi teléfono permaneció apagado. Sabía lo que pasaría cuando regresara a casa mañana por la tarde y encontrara mi carta. La idea de su reacción trajo emociones contradictorias, culpa por el dolor que estaba causando, miedo a su ira, pero predominantemente alivio de que no estaría allí para absorberlo todo. Esa noche, dormí profundamente por primera vez en años. Sin yacer despierto, analizando en exceso cada interacción, ensayando las cosas correctas que decir, planeando cómo navegar sus estados de ánimo, solo oscuridad y descanso. La mañana llegó con una desorientación momentánea antes de que la realidad se asentara. Lo había hecho. Realmente me había ido. La comprensión trajo una extraña ligereza a mi pecho. Hice café exactamente como me gustaba, más fuerte de lo que ella permitiría, y me paré junto a la ventana, viendo despertar la ciudad. Mi nuevo vecindario era modesto pero animado. Desde la ventana de mi tercer piso, podía ver un pequeño parque donde la gente paseaba a sus perros y los niños jugaban. No se parecía en nada a nuestra calle suburbana meticulosamente mantenida, donde los vecinos rara vez interactuaban, excepto para comparar el cuidado del césped. Pasé ese día organizando mi nuevo espacio. El apartamento era pequeño, solo un dormitorio con una sala de estar y comedor combinados, pero era mío. Coloqué mis libros en un estante simple. Libros que habían sido desterrados al garaje en nuestra casa por ser antiestéticos. Colgué una lámina de mi artista favorito que ella había considerado de mal gusto años atrás. Alrededor del mediodía, finalmente encendí mi teléfono, ignorando la pantalla principal para navegar directamente al contacto de mi hermano. Lo hice, le envié un mensaje de texto. Estoy fuera. Su respuesta llegó de inmediato. Orgulloso de ti. ¿Necesitas algo? Palabras tan simples. Sin embargo, llenaron mis ojos de lágrimas. ¿Cuánto tiempo había pasado desde que alguien me había preguntado qué necesitaba? Por la tarde, sabía que ella estaría llegando a casa. Encontrando la carta, descubriendo mi ausencia. Apagué mi teléfono de nuevo y caminé a un cine cercano, eligiendo una película de ciencia ficción de la que ella se habría burlado. Durante 2 horas, me perdí en otro mundo, comiendo palomitas de maíz sin que me recordaran las calorías. Cuando regresé a mi apartamento, sentí una sensación desconocida. Me tomó un momento identificarla. Estaba tarareando. La simple expresión inconsciente de contentamiento había estado ausente de mi vida durante tanto tiempo que había olvidado cómo se sentía. El domingo por la mañana trajo lo inevitable. Cuando finalmente encendí mi teléfono, explotó con notificaciones, 27 llamadas perdidas, 43 mensajes de texto, 5 mensajes de voz. No leí ni escuché ninguno de ellos. En cambio, llamé a mi abogado como se me indicó, confirmando que me había ido y que el bombardeo había comenzado. No respondas directamente, me aconsejó. Reenvíame todo. Estableceremos que toda comunicación debe pasar por los canales adecuados. Hice lo que se me indicó, sintiendo un extraño desapego mientras reenviaba la avalancha digital de su ira sin absorberla. Por la tarde, surgió una nueva táctica. Empezaron a aparecer mensajes de amigos en común. Está muy preocupada por ti. No entiende lo que pasó. Al menos dile que estás a salvo. Reconocí el patrón de inmediato. Estaba movilizando a otros para traerme de vuelta, tal como lo había hecho cada vez que había intentado establecer límites en el pasado. Respondí a estos con breves mensajes factuales. Estoy a salvo. Esta fue una decisión deliberada. Agradezco su preocupación, pero mi abogado se encargará de toda la comunicación sobre la situación. Algunos expresaron sorpresa ante la mención de un abogado. Otros prometieron mantenerse al margen. Unos pocos revelaron su verdadera lealtad con una defensa inmediata en su nombre. El lunes trajo el desafío de volver al trabajo. Me había tomado un día personal para la mudanza, pero no podía esconderme para siempre. Llegué temprano, solicitando una reunión privada con mi gerente. Mantuve la explicación profesional.
Estoy pasando por una separación y quería que estuvieras al tanto en caso de que haya alguna interrupción. Su asentimiento comprensivo sugirió que no era la primera vez que escuchaba tales noticias. Durante ese primer día de regreso, mantuve la concentración en mis tareas, aunque mi mente ocasionalmente se desviaba hacia mi nueva realidad. Durante el almuerzo, me senté solo en un parque cercano, viendo las hojas dispersarse con la brisa de otoño. Llegó un mensaje de texto de un número desconocido. ¿Crees que esto ha terminado? Has cometido el error más grande de tu vida. Se lo reenvié a mi abogado sin leerlo 2 veces y volví a mirar las hojas, negándome a dejar que me arrastrara de nuevo a la tormenta. Al final de la primera semana, sus tácticas habían evolucionado con una previsibilidad aterradora. La ira inicial dio paso a súplicas llorosas. No entiendo lo que pasó. ¿Podemos arreglar esto? Por favor, solo háblame. Estos mensajes eran más difíciles de ignorar que los de enojo. Tiraban de algo profundo dentro de mí, esa parte que había sido condicionada para consolarla, para arreglar las cosas, para asumir la responsabilidad de su estado emocional. Mi abogado me aconsejó que mantuviera un silencio absoluto. Cualquier comunicación directa ahora solo abrirá la puerta a la manipulación, advirtió. Sabía que tenía razón, pero cada mensaje ignorado se sentía como otra pequeña traición de mi parte. El lado racional de mi cerebro entendía que así era exactamente como me había controlado durante años, haciéndome sentir responsable de sus sentimientos. 10 días después de mi partida, apareció en mi lugar de trabajo. Estaba en una reunión cuando la recepcionista llamó para decir que mi esposa estaba en el vestíbulo insistiendo en verme de inmediato. Mi corazón se aceleró mientras mi gerente asentía para que me encargara de la situación. En el ascensor, le envié un mensaje de texto a mi abogado, quien respondió de inmediato. No entables ninguna discusión sobre tu relación. Declara claramente que toda comunicación debe pasar por los canales legales. Si persiste, vete. Estaba de pie en el centro del vestíbulo, perfectamente arreglada como siempre, con un bolso de diseñador agarrado con los nudillos blancos. En el momento en que me vio, su rostro se transformó de una determinación furiosa a una vulnerabilidad herida, una transición que había presenciado innumerables veces. Tenemos que hablar, dijo, lo suficientemente alto como para que la recepcionista lo oyera, pero lo suficientemente bajo como para parecer razonable. Aquí no. Cualquier comunicación debe pasar por mi abogado, respondí, mi voz más firme de lo que me sentía. Te reenvié su información de contacto. Sus ojos se entrecerraron ligeramente, la máscara de vulnerabilidad resbalando. Así que así va a ser. Después de 10 años, ni siquiera merezco una conversación. Algo en su fraseo me llamó la atención. ¿Merezco? Como si hablar conmigo fuera un premio al que tenía derecho. Como si mi silencio le estuviera quitando algo que le pertenecía. Simplemente repetí, por favor, contacta a mi abogado. Y me di la vuelta para irme. Todos piensan que has perdido la cabeza, gritó detrás de mí, su voz subiendo de tono. Huyendo en medio de la noche como un cobarde. ¿Qué clase de hombre hace eso? Me detuve, sin darme la vuelta. Este fue el momento, me di cuenta, que marcaría el tono de todo lo que seguiría. Podía defenderme, explicarme, discutir exactamente lo que ella quería, o podía seguir caminando, exactamente lo que ella no podía soportar. Elegí lo segundo. Esa noche, ella escaló la situación apareciendo en mi apartamento. ¿Cómo encontró la dirección? No estaba seguro, posiblemente a través de un conocido mutuo que pensó que estaba ayudando. No abrí la puerta a pesar de sus persistentes golpes. Finalmente, un vecino debió de quejarse porque los golpes cesaron, seguidos por el distante lamento de una sirena de policía. A la mañana siguiente, mi abogado llamó. Ha presentado una moción alegando que abandonaste el matrimonio y te fugaste con bienes conjuntos, explicó. Esperábamos esto. He preparado nuestra respuesta demostrando que solo tomaste lo que era legítimamente tuyo y le dejaste la mayoría de los bienes conjuntos. Sin embargo, debes esperar que las cosas se pongan más difíciles antes de que mejoren. Las semanas siguientes le dieron la razón. Lo impugnó todo. Los términos de la separación, la división de bienes, incluso el acceso a nuestro perro, del que siempre se había quejado de pasear o alimentar.
Los amigos se vieron obligados a elegir bando. La mayoría eligió el suyo después de escuchar la versión de los hechos que ella había elaborado. Perdí a personas que había pensado que permanecerían en mi vida, pero también descubrí aliados inesperados. Mi hermano condujo 6 horas para pasar un fin de semana ayudándome a instalarme en mi nuevo lugar. Un colega me invitó a un grupo de senderismo que se reunía los sábados. Mi tía anciana llamaba semanalmente solo para ver cómo estaba. Pequeñas conexiones que formaron una red de seguridad que no sabía que necesitaba. Un mes después de mi partida, sus tácticas cambiaron de nuevo. Un amigo en común se puso en contacto para informarme que ella estaba extremadamente preocupada por mi salud mental, sugiriendo que había sufrido algún tipo de colapso nervioso. Está pensando en solicitar una evaluación de bienestar, advirtió el amigo. Les agradecí la información, reconociendo la amenaza apenas velada por lo que era. Programé proactivamente una sesión con un terapeuta, tanto para mi propio beneficio como para establecer un registro de mi estabilidad mental. El terapeuta, después de varias sesiones, lo dijo claramente: lo que describes es consistente con alguien que se recupera de una relación emocionalmente controladora, no con alguien que experimenta un colapso nervioso. 6 semanas después, probó un nuevo enfoque. Recibí un correo electrónico directamente de su cuenta personal. La primera violación de la regla de comunicación solo a través de abogados. El asunto decía simplemente: lo siento. El mensaje detallaba todas las formas en que reconocía que su comportamiento había sido controlador. Prometió terapia, consejería de pareja, un cambio completo. Era todo lo que una vez había soñado con escuchar. Mi dedo se cernió sobre el botón de respuesta, el corazón latiendo con fuerza. Entonces noté algo. La disculpa se centraba por completo en lo que ella perdería sin mí, mis ingresos, mi ayuda en la casa, mi presencia constante. Ni una sola vez mencionó mi felicidad o bienestar. Ni una sola vez me reconoció como persona en lugar de como un recurso. Con manos temblorosas, se lo reenvié a mi abogado sin responder. Esa noche, soñé con volver. En el sueño, ella me recibía con los brazos abiertos, prometiendo que todo sería diferente. Me desperté bañado en sudor frío, momentáneamente desorientado, buscando en la cama a alguien que no estaba allí. El vacío a mi lado se sintió momentáneamente devastador hasta que recordé el vacío que había sentido mientras yacía a su lado, que había sido infinitamente peor. 3 meses después de mi nueva vida, pequeños cambios comenzaron a acumularse en algo transformador. Lo noté primero en las fotografías. Un amigo del grupo de senderismo capturó una foto espontánea de mí en la cima de un sendero local, riéndome de algo que alguien había dicho. Cuando la compartió en nuestro chat grupal, apenas me reconocí. La tensión que había residido permanentemente en mi rostro se había suavizado. Mi sonrisa llegaba a mis ojos de una manera que no lo había hecho en años. Siguieron cambios físicos. Sin su constante monitoreo de mi dieta, los sutiles empujes hacia la comida que ella consideraba apropiada y lejos de las cosas que yo disfrutaba, comencé a comer lo que quería cuando quería. Sorprendentemente, me encontré gravitando naturalmente hacia opciones más saludables ahora que la comida no era un campo de batalla. El nudo perpetuo en mi estómago se había disuelto, y con él, los problemas digestivos que había atribuido al envejecimiento. Redescubrí viejos pasatiempos. La motocicleta antigua que había mantenido en un almacén, un proyecto de restauración que ella había descartado como infantil, fue llevada al estacionamiento designado de mi edificio de apartamentos. Los fines de semana ahora los pasaba con las manos manchadas de grasa y tutoriales de YouTube en lugar de asistir a funciones sociales donde me sentía como un accesorio. La moto en el almacén había sido lo único de lo que nunca logró que me deshiciera, aunque no por falta de intentos. Mi apartamento se transformó gradualmente de un refugio temporal a un hogar. Las paredes que inicialmente estaban desnudas ahora exhibían obras de arte que realmente apreciaba. Estanterías llenas de volúmenes que realmente leía en lugar de impresionantes libros de tapa dura elegidos por sus lomos. Muebles dispuestos para la comodidad en lugar de la apariencia. Nada combinaba perfectamente, pero todo se sentía armonioso porque reflejaba un gusto consistente, el mío. El rendimiento en el trabajo mejoró drásticamente sin gastar energía mental anticipando posibles críticas en casa. Podía concentrarme por completo en los proyectos.
Un ascenso que había dudado en buscar, sabiendo que requeriría más horas y desencadenaría acusaciones de priorizar el trabajo sobre ella, ahora parecía alcanzable. Apliqué y fui seleccionado para un puesto de liderazgo que aumentó tanto mis responsabilidades como mi compensación. Los procedimientos legales continuaron con actualizaciones periódicas de mi abogado. Ella impugnó todo lo posible, alargando lo que podría haber sido una separación sencilla. Esto no se trata de los bienes, observó mi abogado después de una sesión de negociación particularmente contenciosa. Esto se trata de control. Asentí, entendiendo completamente. Cuanto más tiempo pudiera mantenernos legalmente enredados, más tiempo mantendría una conexión de la que podía tirar. A través de conexiones mutuas, escuché fragmentos sobre su vida. Había elaborado una narrativa que la presentaba como la víctima abandonada de mi crisis de la mediana edad. Inicialmente, esto le granjeó una considerable simpatía y apoyo. La gente le llevaba comidas, la visitaba regularmente, le ofrecía hombros sobre los que llorar. Ella prosperaba con la atención, expandiendo su presencia en las redes sociales con publicaciones vagas y poéticas sobre la traición y la resiliencia. Sin embargo, a medida que pasaban los meses, su sistema de apoyo comenzó a mostrar signos de fatiga. El drama constante, el victimismo implacable, las demandas de trabajo emocional. Estos desgastaron incluso a sus aliados más dedicados. Las invitaciones disminuyeron. Los tiempos de respuesta a sus mensajes se alargaron. La audiencia para su actuación de sufrimiento se dispersó gradualmente. Profesionalmente, también tuvo dificultades. Su puesto en una prestigiosa firma siempre se había visto reforzado por las cenas que organizábamos para colegas y clientes. Eventos en los que yo desempeñaba el papel de cónyuge comprensivo. Sin estas conexiones sociales, su tendencia natural hacia la crítica aguda se hizo más evidente en las interacciones laborales. Un conocido mutuo mencionó que la habían pasado por alto para una vía de asociación que una vez pareció garantizada. No sentí ningún placer con estos informes. Sin embargo, confirmaron algo importante. Sus dificultades no eran porque me extrañara específicamente a mí, sino porque extrañaba lo que yo le proporcionaba: estabilidad, facilitación social, un saco de boxeo emocional constante, alguien a quien controlar. La distinción ayudó a disolver la culpa persistente sobre mi decisión de irme. 6 meses después de mi partida, recibí una invitación a la boda de un amigo de la universidad. El RSVP incluía una opción de +1 que me miraba desde la pantalla de mi computadora. Por un momento, una vieja programación se activó. El cálculo automático de cómo reaccionaría ella al evento, quién estaría allí que ella desaprobara, qué tendría que hacer para minimizar su disgusto. Luego recordé que simplemente podía asistir y disfrutar. Fui solo, aunque varios amigos del grupo de senderismo se habían ofrecido en broma a ser mi acompañante. La ceremonia fue hermosa, pero lo que más me impactó fue la recepción. ¿Baile? Me reí a carcajadas. Comí un segundo trozo de pastel. Me quedé hasta el final, ayudando a apilar sillas cuando la mayoría de los invitados se habían ido. Ni una sola vez revisé mi teléfono con ansiedad o controlé el tiempo con creciente pavor por posibles acusaciones de quedarme fuera demasiado tarde. Conduciendo a casa esa noche, con las ventanas bajadas y la música sonando, me sorprendió una comprensión tan simple pero profunda que casi me obligó a detenerme. Estaba feliz. No temporalmente distraído de la infelicidad. No comparativamente menos miserable que antes, sino genuinamente contento de una manera sostenida que había olvidado que era posible. A la mañana siguiente, llamé a mi abogado. Estoy listo para ser generoso en el acuerdo final, le dije. Quiero que esto termine. Me advirtió sobre sentar un precedente de ceder a sus demandas, pero lo aclaré. Esto no se trata de darle lo que ella quiere. Se trata de darme a mí mismo lo que necesito, libertad para seguir adelante sin su sombra siguiéndome. Esa tarde, cambié mi número de teléfono. El último cordón que la conectaba con mi vida diaria. Cuando el mensaje automático confirmó que el cambio estaba completo, sentí que se me quitaba un peso de encima que no me había dado cuenta de que todavía llevaba. Las reglas habían cambiado. Ahora las estaba haciendo yo. Un año después del día en que me fui, el divorcio finalizó. Los papeles llegaron por mensajero un jueves por la mañana antes del trabajo. Firmé el paquete,
pero lo dejé sin abrir en el mostrador de mi cocina, dirigiéndome a la oficina como de costumbre. Durante todo el día, el conocimiento de su presencia me esperó como un invitado en mi casa. No uno no deseado, sino uno que merecía la debida atención. Esa noche, abrí una botella de vino que había estado guardando. No para celebrar exactamente, sino para marcar la ocasión con la debida importancia. El lenguaje legal era frío e impersonal, reduciendo 10 años a bienes distribuidos y obligaciones terminadas. Firmé donde se indicaba, siguiendo las pestañas amarillas colocadas por mi abogado. Mi mano no tembló. Mis ojos permanecieron secos. La emoción que sentí no fue de duelo ni de arrepentimiento, sino algo más tranquilo. El reconocimiento de un final que había sido necesario. El fin de semana siguiente, mi hermano y su familia me visitaron. Mi sobrina y mi sobrino, ahora cómodos en mi presencia después de múltiples visitas a lo largo del año, inmediatamente reclamaron mi sala de estar para la construcción de un elaborado fuerte. Mi cuñada preparó la cena en mi cocina mientras mi hermano y yo nos sentábamos en el balcón viendo el atardecer con cervezas en la mano. ¿Sabes qué noté?, dijo, rompiendo un cómodo silencio. ¿Qué cosa? Interrumpes a la gente ahora. Ante mi mirada confusa, continuó. Quiero decir, de una manera normal. Saltas con tus pensamientos en lugar de esperar permiso para hablar. Estás en desacuerdo abiertamente. No miras a tu alrededor buscando aprobación antes de reírte de algo. Tomó un sorbo de su cerveza. Es bueno tener a mi hermano de vuelta. Su observación se quedó conmigo mucho después de que se fueran. Comencé a notar otros cambios en mí mismo, pararme más derecho, hablar con más confianza en las reuniones, tomar decisiones sin dudarlo. Mi terapeuta lo llamó reclamar la autoridad personal. Yo lo llamé recordar quién era. El acuerdo de divorcio me había dejado con menos seguridad financiera de la que tenía al entrar en el matrimonio. Pero la libertad valía cada centavo. Mi nuevo apartamento, inicialmente elegido por su practicidad y anonimato, se había convertido en un lugar que realmente amaba. Había hecho amigos con los vecinos, me había convertido en un cliente habitual de los negocios locales, había echado raíces que se sentían auténticas. Profesionalmente, el puesto de liderazgo continuó desafiándome y recompensándome. Mi equipo respetaba mi estilo de gestión, colaborativo en lugar de controlador, firme pero flexible. La ironía no se me escapó. Al escapar de alguien que necesitaba poner las reglas, me había convertido en alguien que podía guiar a otros sin dominación. Las citas permanecieron en un lugar bajo en mi lista de prioridades. Varios amigos habían hecho intentos bien intencionados de presentarme a alguien, pero decliné cortésmente. Esto no era por miedo o apego persistente, sino por un contentamiento genuino con mi vida actual y un deseo de establecer completamente mi independencia antes de potencialmente fusionarla con la de otra persona. La terapia me había ayudado a entender los patrones que habían llevado a mi matrimonio y su deterioro. Mi tendencia natural a complacer a los demás me había convertido en un blanco perfecto para alguien que necesitaba una complacencia constante. Mi renuencia a enfrentar el conflicto había permitido que pequeñas violaciones de límites se convirtieran en un control total. Estas ideas no excusaban su comportamiento, pero me ayudaron a reconocer mi parte en permitirlo. Conocimiento que me protegería en futuras relaciones. 10 meses después de mi nueva vida, comencé a ser voluntario en un grupo de apoyo para hombres que dejaban relaciones controladoras. La organización era pequeña pero estaba creciendo, abordando una necesidad a menudo pasada por alto por los sistemas de apoyo existentes. Mi papel era simple: escuchar sin juzgar, compartir mi experiencia cuando fuera relevante, recordar a estos hombres que sus sentimientos eran válidos y que su deseo de autonomía era legítimo. El trabajo era emocionalmente exigente pero profundamente gratificante. Cada historia que escuchaba contenía ecos de mi propia experiencia. Sin embargo, el viaje de cada hombre era únicamente suyo. Algunos tenían hijos que complicaban sus situaciones. Algunos enfrentaban dificultades financieras que hacían que irse pareciera imposible. Algunos luchaban con expectativas religiosas o culturales que los hacían sentir atrapados. Todos merecían el apoyo que yo había tenido la suerte de recibir. 13 meses después de irme, me la encontré inesperadamente. Un nuevo restaurante había abierto en el centro y estaba cenando con colegas cuando ella entró con un hombre que no reconocí.
Me vio de inmediato. Por un momento, el tiempo pareció suspendido mientras nuestras miradas se cruzaban a través de la habitación. Asentí cortésmente y volví a mi conversación, pero mi visión periférica captó su mirada continua. Más tarde, mientras mi grupo se preparaba para irse, se acercó a nuestra mesa sola. Mis colegas, sintiendo la tensión, crearon una barrera de conversación trivial antes de moverse con tacto hacia la salida, dejándonos en una burbuja de privacidad artificial en medio del ruido del restaurante. «Te ves bien», dijo, su tono sugiriendo que esto era de alguna manera ofensivo. «Gracias. Tú también». Un silencio se extendió entre nosotros, lleno de acusaciones y defensas no dichas. Ella lo rompió primero. ¿Valió la pena? Tirar 10 años. La pregunta estaba diseñada como una trampa, invitando a una confirmación que alimentaría su victimismo o a una negación que sugeriría arrepentimiento de mi parte. En cambio, elegí un camino diferente. Te deseo felicidad, dije simplemente. Lo digo en serio. Su expresión vaciló entre la ira y la confusión. Este no era el guión que ella había preparado. Antes de que pudiera recalibrar, me excusé para unirme a mis colegas que esperaban. Caminando hacia nuestros autos después, un compañero de trabajo hizo la pregunta inevitable. ¿Ex esposa? Sí, respondí. Eso pareció intenso. Consideré esta evaluación y la encontré inexacta. En realidad, no lo fue. Y esa fue quizás la realización más significativa de todas. El encuentro que debería haber sido emocionalmente devastador había sido simplemente incómodo. El poder que una vez tuvo sobre mi estado emocional se había disuelto por completo. Esa noche, me paré en mi balcón mirando las luces de la ciudad, contemplando la extraña naturaleza circular de la vida. Un año atrás, había estado caminando sonámbulo por la existencia, permitiendo que otra persona dictara mi realidad. Ahora estaba completamente despierto, autor de mi propia historia, haciendo mis propias reglas. La mujer que una vez se había jactado de gobernar nuestra vida compartida ahora no tenía jurisdicción sobre ninguna parte de la mía. La ironía era perfecta y completa. Al intentar controlarlo todo, finalmente no controló nada. Dejada para gobernar un reino vacío de su propia creación. Mientras tanto, yo había descubierto que el único libro de reglas que valía la pena seguir era el escrito por mi propia mano, guiado por un autorrespeto que nadie podía quitar a menos que se entregara libremente. Y nunca lo volvería a entregar.